Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nutrición en la Infancia. Gracias por estar con nosotros. Y hoy día decidimos tocar un tema que es muy común y la mayoría de las personas va a decir, pero por favor, ¿cómo no vamos a saber nosotros cómo manipular los alimentos, cómo limpiarlos? Porque en estos momentos lo que vamos a ver es la higiene, el tratamiento, la limpieza. Y de verdad es un tema muy común, pero sin embargo, si comenzamos a analizar los diferentes detalles, vamos a descubrir que no necesariamente guardamos la higiene que se debe tener. No es que no se tenga higiene. Yo puedo limpiar una mesa con un trapito y pienso que ya está limpio, siendo que hay una serie de normas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud que señalan que hay que tener mucho cuidado, especialmente con dos edades fundamentales que son más sensibles y más expuestas a los riesgos. Una de ellas está relacionada con nuestros niños y otro es con la tercera edad, puesto que ambos están expuestos a situaciones bastante particulares. Justamente pues nuestro tema es la importancia de la higiene y la preparación de los alimentos y de verdad que para nosotros es muy importante mantener esta higiene y para hablar de ello estamos con Guillermo Mendiburu, investigador y coach nutricional, especialista en alimentación cetogénica y él ha realizado muchos cursos, o sea, está muy calificado y muy certificado para hablar del tema. Y también estará con nosotros el doctor Max Vila, médico pediatra del consultorio Pediatras del Niño. Y lógicamente para nosotros es muy importante poder llegar a ustedes con este tema, ya que vamos a aprender que a veces lo que creemos que está limpio no necesariamente está limpio. Gracias, Guillermo, por estar acá. De verdad te agradezco mucho tu gentileza y sobre todo para compartir con nosotros pues esos pequeños detalles que estábamos conversando antes de empezar el programa. Son detalles que están ahí, que pensamos que está todo ok y sin embargo no lo es. ¿Por qué es importante la higiene en cuanto a la preparación y al consumo de los alimentos, especialmente con nuestros más chiquititos? A ver, primero muchas gracias por la oportunidad para conversar sobre este tema tan importante. Para mí lo importante es definir que la higiene tiene como tres aspectos, ¿no? La manipulación de los alimentos, la cocción y la elaboración de los mismos y básicamente las costumbres que uno genera en la vida diaria, ¿no? Entonces, punto por punto, la higiene es la barrera que evita que las personas en cosas sencillas como el sentarse a comer, el ir a una fiesta infantil, el salir al jardín a jugar con los animales, digamos, se expongan a riesgos de su salud que para ellos son invisibles. Si yo, por ejemplo, tengo un niño y veo que se le viene un perro gigante, se le viene un animal terrible que lo va a atacar, lo veo y lo detengo. Pongo la vida para cuidar a ese niño. Pero los microbios y las enfermedades son minúsculas, son invisibles. Cierto. Entonces, un niño que por prisa viene corriendo y va de frente a la mesa sin lavarse las manos, luego de haber jugado con su perrito o de haber estado en el jardín, que a veces es un lugar divertidísimo, pero que tiene microbios, basura, gente que pisa cosas o cosas que están en descomposición. Y por ese día a día que nos gana a veces, el saltarse una pequeña regla de higiene, como pasarse un par de minutos lavando bien las manos, porque no se trata de mojarse las manos y echarse un poco de jabón, sino enseñarles a los niños desde el inicio que tienen que desinfectar sus manos y hay todo un rito, hay una manera de hacerlo, hay un tiempo que se toma, porque como ustedes sabrán, ni los niños y hoy en general a la gente no les gusta esperar, quieren todo instantáneo. Entonces cuando tú a un niño pequeño le dices, oye, lávate las manos antes de comer una manzana o antes de acercarte a un pan, el niño va a decir, ya mamá, voy, corre, pasan 10 segundos bajo el agua y luego viene con las manos mojadas y te dice, ya me lavé. Entonces, esas digamos, actitudes hacen que el niño empiece a enfermarse, le venga una fiebre, ahora que viene el verano, estén continuamente faltando al colegio, que estén muy mal, y uno no se explica de dónde vienen ese tipo de cosas. Y son pequeños hábitos que tienen que ver con lo que les enseñamos nosotros como padres con el ejemplo. O sea, no hay forma de explicarle a un niño cómo se lava las manos que acercarse con él en un caño y lavarse junto con él y mostrarle que él se toma uno un tiempo y que la mano no termina en los dedos, sino que la mano continúa y que tiene que tomarse ese tiempo de mantener sus manos limpias. Eso es una cosa tan pequeña,
pero a la vez tan importante porque lo protege contra una cantidad increíble de patógenos que están en el día a día. O sea, no hay forma de poner a un niño en una cúpula. No podemos y no debemos, porque tiene que generar sus propias defensas. Pero tampoco es necesario que lo expongamos a demasiadas enfermedades cuando está recién construyendo su capacidad de defensa. Entonces el ejemplo es aprender una buena técnica de cómo manipular, cómo lavarse las manos, en qué momento, cuáles son los procedimientos y sobre todo que lo vea como un juego, o sea, que vea que es parte de las cosas que hay que hacer, así como el irse a dormir es un rito, el lavarse las manos, el cepillarse los dientes, el hacerlo diariamente y tomarse su tiempo y hacerlo bien, es parte del ejemplo que los padres tienen que darle. Y si no lo hacemos nosotros o lo hacemos así apurados mientras hablamos por teléfono, no funciona. Entonces, eso es un primer punto. Lo segundo que para mí es el tema de la manipulación de los alimentos. O sea, en general en la cocina de la casa se generan las posibles enfermedades de toda la familia. Si, por ejemplo, hay una contaminación cruzada, si yo mezclo las frutas y las verduras en la misma tabla de picar, que el pollo, que la carne, que el pescado, a mis ojos está perfecto, pero invisiblemente yo estoy transfiriendo microbios de un alimento al otro. Entonces es importante sobre ordenarse. todo que son diferentes tipos de problemas, ¿no? Una cosa es las carnes que comúnmente vamos a procesarlas y peor si están crudas con aquellos alimentos crudos que vamos a consumir. Correcto. ¿No? Hay cosas muy sencillas como por ejemplo, a ver, imaginémonos que estamos en una cocina y la persona que cocina tiene huevos, tiene un poco de carne de pollo y tiene una ensalada por hacer. Si la persona se lava las manos al inicio, pero agarra los alimentos de manera indistinta y los procesa en la misma tabla, o sea, primero que los huevos tienen de por sí contacto con la gallina y son almacenados sin lavarse. A veces algunos tienen las plumas en delante. Y luego después los vegetales pueden venir con tierra, pueden tener muchas cosas. Y el animal y el pollo o el pescado, lo que tenga, también tiene un proceso de descomposición que mientras más lo ralentice, mejor. Entonces, allí tiene que haber un plan. O sea, tiene que la familia tener, digamos, un lugar para manejar los vegetales, tiene que controlar la temperatura para que la cadena de frío se mantenga. Por ejemplo, eso es muy importante. Yo puedo comprar pescado, pero si lo traigo 1 hora en el tráfico de Lima, ya tenemos problemas. Ya tenemos problemas porque corto la cadena de frío. He visto en algunos supermercados que ya se preocupan más por eso y que colocan inclusive a la venta bolsas que mantienen el frío cuando saben que la gente va a cruzar 2 horas de lado a lado y ese pescado ya no va a tener la misma digamos, se va a conservar un poquito más si tienes las bolsas apropiadas. Por supuesto. Porque ahora están vendiendo también unas bolsas de hielo que están ayudando para evitar justamente que el tiempo que sea se conserve un poco más fresco, en la medida de lo posible. Es importantísimo. ¿No? O por ejemplo, pequeñas normas como por ejemplo, si yo ya descongelé ciertos productos que tenía en mi refrigeradora, ya no los puedo volver a congelar. Por favor, repítelo, ¿sabes? Porque es muy común. Hoy día voy a sacar esto, qué sé yo, y de pronto ya me animé por un ceviche, me compré pescado, y entonces voy a guardar la carne otra vez. No, pero si ni siquiera la he abierto, la vuelvo a congelar. ¿Qué pasa con esa carne? A ver, el proceso de frío lo que hace es pausar la descomposición del alimento. Lo pausa. Y mientras más frío tenga el alimento, es más lenta el proceso de descomposición, porque un animal muerto empieza a descomponerse, eso es natural, las bacterias empiezan a funcionar. Pero cuando yo hago esto de descongelarlo y volverlo a congelar, en ese proceso se generan exponencialmente más bacterias y las vuelvo a pausar. De modo que cuando las vuelvo a consumir por segunda vez, lo más probable es que tenga el doble o el triple de bacterias y pueda yo caer enfermo, ¿no? Es lo mismo pasa con los recalentados. Por ejemplo, si yo tengo una comida que no he terminado y la guardo, de hecho, si pasan 2, 3, 4 días y la vuelvo a consumir, esta comida, por más que la haya mantenido en un frío medio, ya tiene un nivel de bacterias muy superior. Ahora, nadie tiene un laboratorio en casa. Pero sí, es muy complejo, ¿no? Pero es importante que tengamos cierto sentido común y cuidemos de, primero, separar, por ejemplo, las cosas que uno va a consumir cuando va al supermercado, guardar la comida en porciones para que solamente consuma, fechas, ¿no? Por supuesto. Sí es factible, porque de verdad hay gente que tiene una memoria fantástica y puede ir almacenando los alimentos de acuerdo a las fechas y de acuerdo al consumo. Pero la mayoría, no me incluyo, no necesariamente somos así, ¿no? Digamos, hoy en día las personas piensan en su economía y dicen, ok, yo puedo comprar en volumen, pero no voy a consumir todo de un solo momento. Me compro 1 kilo, 2 kilos de carne, de pescado,
pero tengo que guardarlo en porciones para evitar el hecho de manipular los alimentos, descongelándolos y congelándolos continuamente y así corromperlos, ¿no? Igual, por ejemplo, en el tema de las frutas, si yo, por ejemplo, lavo las frutas y luego las pongo, por ejemplo, frutas como las fresas, frutas que absorben el agua, es muy probable que se pudran más rápidamente que si las guardo secas. Exacto. O sea, hay que investigar un poquito porque cada fruta y cada alimento tiene su método. Por ejemplo, las hojas, lo que es la espinaca, la lechuga, tienen que mantenerse frescas y la refrigeradora suele secar mucho ese tipo de alimentos. Entonces, leer un poquito sobre cuál es la manera de conservar los alimentos, de preferencia consumir alimentos frescos. Y si no hay otra solución, congelarlos a muy alta temperatura y en porciones, para que las personas descongelen lo que necesitan en el momento adecuado. Y no es tan difícil, es cuestión de hacer un menú en la semana y empezar a separarlo por porciones para ordenarse. Puede ser una etiqueta, puede ser un papelito con la fecha de compra y cuidar mucho la manipulación del frío. Y esas serían las tres cosas, ¿no? O sea, primero cuidar que la gente se lave las manos, que la familia lo haga y que los niños lo aprendan viéndolo. Segundo, que los alimentos se manipulen correctamente separándolos por grupos. Y tercero, que maneje también muy bien la cadena de frío, que sepa cómo descongelar, cuándo descongelar, que por ejemplo no haya contaminación cruzada, tener mucho cuidado con los basureros en la cocina, porque no puede estar mezclada la basura o cerca de donde están los alimentos o la mesa, ¿no? Porque se cruza inclusive con los olores y los vapores, tienen que estar en un lugar separado. Los restaurantes de más alto nivel inclusive refrigeran los botes de basura para evitar que el alimento siga descomponiéndose y contamine la cocina. O sea, trabajar la cocina de modo que tengamos un área limpia y un área de desecho y que estén separadas una de otra y que los alimentos tengan los utensilios adecuados, una tabla para pescados, una tabla para vegetales y otra tabla para, digamos, otro tipo de alimentos que no sean de ese grupo, ¿no? O sea, el orden ayuda a que no se confunda uno, ¿no? Claro. Eso es importante, ¿no? Cierto. En realidad, bueno, nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, vamos a regresar enseguida, pero hay un tema que se ha planteado, a pesar de que son muy bonitas, me encantan las tablas de madera, pero son las más peligrosas porque adhieren profundamente todos los microbios sabidos y por haber, porque es un material que no se puede lavar fácilmente, ¿no? Correcto. Yo creo que ese tema vamos a hablarla inmediatamente cuando regresemos. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Experiencias que valen la pena conocer es un espacio dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mostrar el trabajo municipal que se realiza para atender integralmente a la infancia. Muy pronto tenemos una cita con experiencias que valen la pena conocer. Nos quedamos con el tema de la madera. De verdad que las maderas son lindas, preciosas, pero hay un pero, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué pasa con las maderas cuando además que tenemos una sola madera para cortar nuestras frutas, nuestras verduras, las limpiamos un poco y seguimos cortando nuestras carnes y de repente hasta el pan la cortamos ahí? Lo que mencionamos hace un minuto, se produce la famosa contaminación cruzada. O sea, por más que una madera parezca limpia a la vista, esa humedad y la humedad que tiene en la ciudad de Lima va a hacer que vivan ahí una serie de microbios, ¿no?
mi recomendación para ese tema es, primero, nunca tener una sola tabla para los alimentos. Si no tengo otra alternativa que utilizar madera, tengo que tener tablas separadas. Y luego jugar mucho con ponerlas a secar, evitar la humedad. Y existen hoy en día en todos los supermercados alternativas que son, digamos, mucho más... Las de plástico, ¿no? De plástico. O sea, pero es un plástico duro, ¿verdad? Es correcto. Y que es liso y que no absorbe la humedad. Hay ¿no? otras que son superficies vidriadas, o sea, hay muchas alternativas que son... Y no son caras. Repelen. Y no son caras y inclusive son más baratas que las de madera. Y vienen en colores como para que uno pueda saber, mira, esta de color verde la pongo para vegetales, esta roja para carnes y esta celeste para pescados. Pero es importante la separación porque uno no se da cuenta. O sea, en el día a día te llega la hora de cocinar y agarras una y otra y te equivocaste y ese pequeño microbio que se cruzó hizo que la mitad de la familia se enfermara. Parece una exageración, pero sucede. Y es una cuestión de organizarse. Ahora, tampoco es que sean eternas. Uno tiene que pensar que llega un momento hay que jubilar esas tablas y comprar otras, porque cuando ya se empiezan a formar arañazos, cuando ya la tabla grietas, ¿no? ya no sirve para lo que debe servir. Y como le digo, en los detalles están los grandes problemas. Uno no ve a un microbio gigante que vaya a atacar a la familia, pero son esas pequeñas cositas que producen esa fiebre, ese malestar o esa indigestión. Las diarreas. Que uno no sabe de dónde vienen, pero si ha hecho siempre lo mismo, ahora que el clima cambia y que empieza a hacer un poquito más de calor, proliferan más las bacterias. Entonces, si yo no me pongo un poco más estricto en casa, lo más probable es de que, así como el invierno viene con resfríos de los niños, el verano viene con problemas de bacterias al estómago. O sea, las diarreas, los problemas de digestión o las fiebres son normalmente problemas de higiene, ¿no? Cierto. Bueno, vamos a seguir hablando porque hay otros temas, por ejemplo, ¿qué frutas se deben lavar solo cuando se va a consumir? Eso lo vamos a responder. ¿Qué pasa con las fresas? Porque las fresas son lo más delicado. Pero antes, nosotros tenemos un video muy lindo, de verdad, muy, muy lindo, que se desarrolló en este movimiento regional que se hizo en Chachapoyas en favor de la primera infancia, en favor de la infancia nuestra, justamente dentro de los trabajos para combatir la anemia y la desnutrición y el compromiso que deben tener las autoridades relacionadas con el alimento sano, saludable. Pero este es un video muy particular donde son las adolescentes las que nos están enseñando cómo alimentarnos bien en forma nutritiva. Veamos. ¿Para qué se usan estos recetarios? Bueno, las recetarias mayormente las estamos usando como una guía para las personas que les serviría para que preparen sus alimentos, ya que esto que hemos incluido ahí son alimentos de nuestra zona. ¿Eso lo hacen ustedes para su salón, para sus colegas del colegio, para quién? Bueno, esto está hecho para todas, ¿no? Para todas las personas. ¿Pero a quién le han mostrado, por ejemplo? Ahorita todavía no hemos mostrado casi nada, solamente es un proyecto. Sí. Ya, ¿y qué han preparado? Cuéntenos. Hemos preparado la causa. Y la causa, que es más o menos, nosotros le hemos cambiado el nombre, porque está distribuido con racacha. En la racacha, ya que a algunos niños, por ejemplo, y a los adolescentes no les gusta, por ejemplo a mí también, en este caso, hemos utilizado la papa también para poder darle textura y contextura para que no se pruebe tanto. Entonces, hemos utilizado esto para que, como dije, no le dé tanta sabor a la racacha. Entonces, hemos preparado todo. ¿Por qué la racacha? Porque la racacha está más energía, tiene mucha energía, tiene vitamina B, vitamina B3, magnesio, zinc y hierro. ¿Es producto regional? Sí, es producto regional. Todo lo que nosotros aquí hemos preparado es producto regional de acá en nuestra zona. Ya, o sea, no es que hay que ir a comprar una cosa que llegue de afuera. No hay que ir a comprar. Hay aquí. Podemos encontrarlo. ¿Qué hay aquí, por favor? Bueno, esto de acá es la costumbre del chancho. Se basa en lo que es el hígado del chancho. Primero se lo compra, claro, ¿no? Se lo pica a cuadritos y se lo fríe. Bueno, hemos elegido este tipo de alimentos, ¿por qué no verduras, no? Porque a muchas personas, bueno, a nuestra edad no nos gustan las verduras, ¿no? Y entonces tenemos alimentos con un sabor más agradable quizás para nosotros y por eso es que hemos elegido cada plato típico de la región. ¿Y esto que me parece que es arroz? No, este se llama chocho o tarwi, también que lo llaman en otras regiones. Es con tarwi. Ajá.
El tarwe es una de las maravillas. Sí. Nutricionales. Pero aquí se le dice chocho, aquí en nuestra región. ¿Y qué Sí. tal? ¿Y lo están utilizando? ¿Lo utilizan Sí, mucho? lo utilizamos. No, mucho, ¿no? En las casas. Bueno, sí lo utilizan porque se produce bastante acá, ¿no? Nosotros hemos tomado esto porque contiene bastantes proteínas, calcio, además sirve también por ejemplo, para los niños que no les gusta la leche. En vez de esto pueden comer el tarwi. Ya, ¿y cómo es el sabor del tarwe? El sabor Sí, aquí le hemos servido A ver, para que se guste de cada para uno. probar, porque me encanta y ojalá que podamos utilizar. Tenemos tanto chocho o tarwi que realmente sería una gran fórmula para combatir la anemia, ¿no? Sí. Sí. Bueno, acá también tienen de lo que es la papa. Delicioso el tarwi, ¿eh? Yo no es la primera vez, pero me gusta la forma de prepararlo. Lo importante es consumir alimentos que tengan las suficientes proteínas, porque en realidad nosotros seguimos peleando contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. Es un tema que nuestro país no puede continuar con esa problemática de salud. Hay que proteger a nuestros niños para tener un futuro mejor. ¿Qué te pareció nuestro video? Genial, es importante que esas cosas empiecen desde la niñez. O sea, los chicos tienen que aprender que no se pueden desentender de su alimentación. Tienen que saber qué comen. Así lo hagan en casa, lo hagan en grupos, lo hagan en familia. No es algo automático, hay que aprenderlo y hay que ponerle tiempo porque, como mencionábamos siempre, es la vitamina O. O sea, si uno se preocupa de qué come, va a luego estar más tranquilo y no va a tomar medicinas, porque lo va a fortalecer y lo va a hacer inteligente. Va a saber que por más que haya una campaña publicitaria que le diga que algo es bueno o malo, va a preferir siempre lo natural, lo hecho en su casa, porque reconoce que está bien, ¿no? Y eso está bien que empiece desde pequeño. Sí, en realidad sí, te agradezco la opinión porque yo creo que en los colegios también se debe empezar a tener conciencia de que hay que aprender a cocinar desde temprana edad, no como una obligación, sino como una responsabilidad de salud. Yo creo que eso es muy importante. Y ahora regresando a nuestro tema de la higiene, hay frutas, algunas frutas que de verdad merecen un cierto tipo de cuidado específico. Por ejemplo, he visto a muchas mamás que son muy responsables, que agarran las manzanas, tienen unos cepillitos especiales, lavan la fruta con esos cepillos. Y lo que señalabas hace poco sobre las fresas. Las fresas son unas frutas muy delicadas que no se pueden lavar sino hasta el momento de comerlas porque si no se malogran. Rápidamente. A ver, de hecho yo creo que las frutas tienen como grandes diferencias, ¿no? Hay frutas de cáscara dura y de cáscara blanda. La cáscara es una protección que tiene la fruta contra las infecciones también. Entonces yo puedo pelar una cáscara de una manzana, de una pera y me aseguro de que por más que no haya sido muy prolijo en el tema de limpieza, protegí el interior. Pero no puedo hacer eso con una fresa, con una frambuesa, con una mora, en donde voy a consumirla con la cáscara. Ahora, también depende de cómo se produce la planta. Hay, digamos, frutas que vienen en un árbol y frutas que están en el piso. Claro, como la fresa, ¿no? La fresa, por ejemplo, tiene ese problema, que al estar en el piso y estar en contacto con agua que puede ser por inundación o puede ser más y por propensa. Mucho cuidado que se tenga. Siempre, o sea, no va a tener una exposición. Correcto, por la manera como la fruta es, uno tiene que ser mucho más cuidadoso. Mi opinión es que las personas deben consumirla por porciones. O sea, por ejemplo, si yo compro fresa, no debo comprar una cantidad tan grande que me signifique muchos días en el refrigerador. O sea, debo consumir la cantidad como para 1 o 2 días. Pero ya después de 3 o 4 días, la fruta se reseca, se echa a perder. ¿Y cómo debo limpiarla? Primero, no la debo lavar de inmediatamente porque esta agua va a entrar en la fruta y va a acelerar el proceso primero va a cambiar de color y se va a malograr mucho más fácilmente. Porque, como les dije, es una fruta de cáscara blanda. Entonces, la porción que se va a consumir se lava y para esto hay cepillitos, hay, agua corriente, se hace muy bien. Pero no lavo todo el conjunto porque rápidamente va a empezar a malograrse, ¿no? Sí, porque se va a malograr definitivamente. Y el contacto de una con otra, al no tener cáscara dura, va a hacer que se eche a perder. Unas manzanas es diferente, por ejemplo, ¿no? Una manzana, una pera, las naranjas, o sea, tienen cáscaras que son más fuertes y que permiten que yo las lave. Pero lo debo hacer igual, aunque sea una piña.
Porque igual sí. No se debe lavar sino al momento de consumir. Exactamente. ¿No? Para protegerlas más. Correcto, porque si queda húmeda, es más probable que empiece a salirle un hongo. Y aunque la sequemos, porque hay gente que dice, no, pero si yo la seco... Yo creo que el estado natural es... Correcto. Sirve para protegerla mejor, ¿no? Correcto, o sea, porque simplemente nadie es tan prolijo como para sacar el último, o sea, se forman hongos, traen mosquitos, hay que tapar bien la fruta, es importante, porque, digamos, empieza la temporada de calor y es más probable que la fruta empiece a generar olores, y la fruta madura siempre trae moscas y... Claro. Es clave tener algún tipo de malla. También desarrolla un otro tipo de cadena, pero de atracción a los insectos. Así es. Y en casa uno dice, oye, ¿por qué hay tantos mosquitos? Y la basura está muy bien, pero es que la fruta también trae ese tipo de problemas, y con cubrirla, con tener cuidado de esto y enseñarles a los niños, de repente tener una porción o un lugar, una caja donde está la fruta sin lavar y otra lista para consumir en el día. Y esto va a ahorrarnos muchos problemas de salud, ¿no? Sí, en realidad también el mismo proceso es con los tubérculos, es correcto. Con otro tipo de productos, ¿no?, que vamos a lavar, porque mucha gente guarda sus cosas en la heladera, en la refrigeradora, ya lavadas, ya limpias, simplemente para sacarlas. Sí, yo pienso que quizás es más práctico para muchas personas, pero no es lo ideal, porque de hecho también en el tiempo que permanecen guardadas genera contactos con otros alimentos o una doble manipulación. O sea que no hay nada como lavarlas en el momento de consumirlas y tener como dos almacenes, ¿no? El lugar donde viene la fruta tal cual y luego la fruta que está lista o la verdura para consumir, ¿no? Es lo más práctico. Cierto. ¿Qué recomendación le daría, porque ya estamos finalizando, cuando nuestros niños van a las fiestas infantiles y hay una feria, un festival de dulces, juegos, juguetes, globos y cosas químicas que a veces ahora ya están llamando a los magos, a los químicos que te hacen una serie de descubiertas y se va comiendo? Para mí es muy importante que, como les mencioné, que cuidasen la higiene de las manos. O sea, los niños tienen que separar la parte del juego de la parte de alimentación. Por ejemplo, ¿no? Yo he visto muchas fiestas infantiles que ahora se están haciendo en jardines, aprovechando que sale un poco de sol. Entonces cierran el jardín, ponen un poco de mesas de caramelos, de dulces, y luego después viene un mago a jugar con ellos aprovechando el jardín. Pero en ese mismo jardín han estado hace 2 horas los perritos, han estado las personas, el jardinero, nosotros caminamos por ahí. Entonces, mientras ellos juegan y se tiran al jardín, después con esas mismas manos van y agarran un sándwich y se lo ponen en la boca. Entonces yo lo que recomiendo para eso, que es lo que cualquier papá o cualquier persona haría, es separar como 2 tiempos, ¿no? Un tiempo en donde viene el mago, viene el jugador y vamos a jugar todos, y la mesa está tal cual. Y después de terminado ese tiempo, entran a la casa todos a lavarse las manos y luego se dedican a comer, y ya acabó la etapa de pasto, acabó la etapa de jugar con las manos. Pero lo que no puede haber es un ir y venir a la mesa, y con el barro. Que es lo más común, ¿no? ¿Por qué? Porque después llega esa noche el niño y sorpresa, tiene fiebre, sorpresa, 3, 4 días no al colegio, 3, 4 días, pero que he hecho todo bien. ¿Dónde fue el problema? O sea, a veces se paró puso la mano sobre el jardín, piso, ¿no? Y luego después agarró un chocolate y en la mano. Claro. Tampoco puede dejar de ser niño. Claro. Pero podemos ser estrategas, podemos decir, ok, hay tiempo para todo. Ahora jugamos y jugamos hasta que se cansen, y cuando tengan sed, tomen agua y ya está. Pero si quieren llegar a comer, terminó el juego, comamos y nos despedimos y ya está. Pero esa mezcla trae los resultados que ya sabemos, ¿no? Enfermedad, trae bacterias y es lo que no queremos. Cierto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Guillermo. Ustedes. Tenemos ahí el contacto para las personas que quieran identificar un poquito más de las problemáticas. Encantada, porque siempre todos estamos abiertos para dar la información del caso. Y bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro siguiente invitado. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia.
Los miércoles, Nutrición en la Infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, Diálogo Abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Bueno, nosotros ya estamos con nuestro invitado, el doctor Max Viladamas, médico pediatra del consultorio Pediatras del Niño. Le agradecemos mucho por estar acá. Y en verdad estamos bastante preocupados pues con esta situación de la higiene. Nuestros niños, ahora que llega el verano, es mucho más complejo y mucho más complicado. ¿Qué podemos hacer para evitar las diferentes enfermedades y cuáles serían las enfermedades que se presentan cuando no mantenemos una higiene saludable en casa? Ya, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, estamos justo entrando en la temporada, pues, en la época, ¿no? Verano, Cierto. Donde empiezan, pues, las infecciones de tipo gastrointestinal, ¿no? En este tipo de infecciones, pues, como sabemos y recalcamos siempre, prioriza sobre todo en el tipo de contaminación que hay. La vía fecal oral, que es la que nosotros técnicamente en el campo de la medicina llamamos esta forma de contaminación, se va a bloquear bastante primero con la limpieza de manos, ¿no? Básico. Nosotros, las manos son el principal medio de transporte, ¿no? Donde se van a transmitir todas las infecciones de tracto gastrointestinal. Otro tema a tratar también, aparte de las manos, es pues cómo nosotros seleccionamos los alimentos, ¿no? Generalmente a veces las mamis, pues, lo común, ¿no? Se van al mercado, escogen pues su alimento, puede ser su verdura, sus tubérculos, sus enlatados, las carnes, ¿no? Lo común. Entonces hay que también saber escoger, diferenciar, ¿no? Por un tema muy común, por ejemplo las latas, ¿no? Por ahí pueden contraer botulismo, ¿no? O las intoxicaciones alimentarias, que es un término que nosotros damos a las infecciones por estafilococos, por E. coli, por microorganismos que viven generalmente en el suelo, en el mismo tracto gastrointestinal, ¿no? O también en animalitos. Claro. Estamos hablando de aves, perritos, gatos, etcétera, ¿no? Sí, en realidad, como siempre se ha señalado, nosotros tendemos a proteger a nuestros niños cuando vemos algo evidente, ¿no? Guardando las distancias, pues por ejemplo, hasta hace poco no había mucha preocupación con los niños con anemia, porque es un problema que no se ve. Acá en la higiene también pasa lo mismo, ¿no? Nuestros niños, como hablamos con nuestro otro invitado, pasan de la calle a la casa, de la casa a la mesa, y no guardamos las distancias del caso. ¿Qué tipo de problemas de salud serios podría generar este tránsito que tienen nuestros niños cuando no los sabemos proteger, especialmente con el lavado de manos? Bueno, si hay una contaminación, sea del alimento o al momento de preparar los alimentos, ya es cuando el microbio entra dentro del tracto gastrointestinal, y dependiendo del estado de salud del niño. Quien menciona la anemia, va a generarte pues un estado de inmunosupresión o depresión mientras tengas la anemia, ¿no? Significa que un niño está desnutrido. Es una forma indirecta también de nosotros detectar que hay una mala alimentación, no está balanceado los alimentos. Entonces, eso nosotros ya clínicamente evaluamos y determinamos que ese niño tiene un grado de desnutrición. Esto, aunado a la contaminación, va a hacer que la enfermedad se presente de forma más grave. O sea, por ejemplo, una infección que podría ser transitoria de
pues 24 o 48 horas. En un niño malnutrido, pues puede llevarlo a deshidratación, hospitalización, incluso en el peor de los casos, pues una infección generalizada que nosotros lo llamamos sepsis, ¿no? Eso sería ya en el niño que está inmunodeprimido, o sea, por el mismo estado de mala alimentación. Eso es grave. Eso es grave, pues un niño internado, hospitalizado, generalmente nos viene al hospital, al centro por emergencias, ya en un estado de desnutrición, ¿no? Con pérdida de fluidos marcados, ¿no? Y nosotros clínicamente detectamos ya el niño pues está decaído, el niño no quiere comer, incluso vomita, y bueno, nosotros detectamos los ojitos hundidos que le llamamos, ¿no? Que es el estado ya evidente. Que es muy típico, ¿no? Ya es un estado avanzado de deshidratación, sí. ¿No? Y esa es la pérdida de líquido, de agua. Es una pérdida de líquido aproximadamente entre 5 a 10% del peso corporal. Eso es un término clínico, ¿no? Pero ya es avanzado. ¿Podría el niño fallecer en ese estado? Claro, sí. Puede, pues, un caso pues, común, cotidiano, pues el niño se compra pues un pan, un sándwich en el colegio, ¿no? Un pan que está guardado, quizás tenga mayonesa, y a veces la mayonesa no puede estar más de 1 o 2 horas. Eso se echa al momento para comerlo, no puede estar guardado. Y no como los vemos en muchos lugares, ahí ese es un caldo. De días ahí sabe Dios eso cuánto favorece tiempo, ¿no? multiplicación de microorganismos, toxinas, y pues eso puede generar diarreas, vómitos, y en cuestión de horas, estoy hablando de 6 horas, se presenta la enfermedad y lo deshidrata tanto que puede llevar a un shock hipovolémico, ¿no? Por pérdida de fluidos abundantes. Y si está con problemas de malnutrición, si está con anemia, probablemente su sobrevivencia sea mínima, ¿no? No, sí. Se va a complicar y nosotros debemos actuar rápido. La mami también tiene que detectar. Nosotros siempre les decimos que si el niño vomita más de 3 veces, lo ve decaído, no se alimenta, tienen que acudir inmediatamente ya a una emergencia, ni siquiera a un centro de consultorio, ¿no? Sino un área de emergencia, porque claro, pues se complica. Y justamente ahora en la época de verano es donde se ven más casos de este tipo, ¿no? Deshidratación, diarrea, intoxicaciones alimentarias por toxinas de bacterias, ¿no? Que están pues... Generalmente esos se reproducen porque favorecen el ambiente, ¿no? Tanto en la preparación, en el mantenimiento, incluso a veces pues hay errores. Por ejemplo, a veces la mami pues puede guardar un alimento y a veces piensan que por el olor o el sabor de ese alimento es viable, pero las toxinas a veces no podemos detectarlo por los sentidos, ¿no? Entonces no hay que guiarse de eso, sino hay que tomar normas de precaución, que no se puede guardar más de 48 horas un alimento, que ni bien el alimento cocido se puede pues darle un plazo de 2 a 3 horas de que se enfríe y puede guardar inmediatamente a 3-6 grados en el refrigerador, ¿no? Donde se puede recalentar, pero no guardar mucho tiempo. También eso es como manipulamos los alimentos, ¿no? Cierto. Creo que ya se trató un poco el tema. Sí, ¿no? En realidad aquí nuestro tema está, por ejemplo, yo veo en los mercados, ¿no? Donde se compran los pescados, ¿no? Y los pescados están en una capa mínima de hielo, porque es mínima. Ellos están amontonados uno sobre otro. Sin embargo, las recomendaciones señalan que a capa de carne de pescado, capa de hielo, carne de pescado, carne de hielo, y eso no se conserva. Y nosotros vamos, compramos, lo llevamos en nuestras bolsas plásticas, nos vamos a la casa. Claro, eso es lo que se llama la cadena de frío, ¿no? Cuando la cadena de frío se rompe en cualquier nivel, va a propiciar la multiplicación. ¿Qué tipo de enfermedades? Porque la idea es, la cadena de frío se ha roto, pero ¿qué tipo de enfermedades se podría contraer con un pescado que nosotros vamos a prepararla, vamos a hacer un rico ceviche crudo y le vamos a dar a nuestros niños, porque cocido de alguna forma lo protege? Claro, el pescado en realidad, pues hay que diferenciar ahí entre intoxicación, propiamente dicha por toxinas o bacterias del pescado, que sea por descomposición o mala conservación. Otro sería por reacciones alimentarias ya propias, ¿no? O sea, una alergia alimentaria. Y el otro sería una reacción alérgica misma, ¿no? El pescado, por ejemplo, hay un grupo de pescados de carne más oscura, que son el atún, el bonito, la caballa, que tienden la particularidad que mientras no se conservan bien, al descomponerse las proteínas de la musculatura del pescado,
va a liberar una sustancia que va a hacer que nuestro cuerpo reaccione, que se llama histamina. Y este es resistente incluso al calor. Por ejemplo, si el pescado está mal conservado, no han seguido la cadena de frío de forma óptima, se va a degenerar. Y no es una bacteria, sino es el mismo pescado que se está descomponiendo. Y eso te va a generar como unas ronchas en la cara y todo. Y a veces uno confunde que es porque una bacteria o algo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar si es por la descomposición misma de la proteína del pescado o es por una contaminación. Entonces eso ya es un tema más que nada médico, ¿no? Claro, ahí de igual forma hay que ir al médico. Hay que ir, ¿no? Y el médico valorará si es un cuadro pues transitorio de 12 a 18 horas o si necesita usar pues ya medicamento para bloquear esa reacción, ¿no? Eso sería en cuanto a reacciones alérgicas y contaminación, ¿no? Sería una diferencia. Es un poquito confuso. La idea... Sí, en verdad sí, porque ¿cómo yo puedo identificar y qué tipo de reacción debo tener? En cualquier caso es salir corriendo al médico, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente si es una reacción alérgica, si es una por contaminación, por la misma descomposición de los alimentos. Los papás, si tenemos hijos pequeños, es inmediato ir al médico, ¿verdad? Claro, no automedicarse, tomar las medidas preventivas. Si ve que un niño, como le digo, vomita, hace diarrea, está perdiendo fluidos, está perdiendo sales, está perdiendo suero. Sales importantes para su organismo, claro, sodio, ¿no? potasio, cloro, bicarbonato, glucosa que pierden las diarreas. No solo es líquido, a veces le reponen con solo agua y en realidad no está reponiendo lo que está perdiendo. Porque está perdiendo electrolitos también, en diferentes grados. Y eso también propicia que haya más vómitos, y más astenia, más decaimiento. Entonces, si el papá ve que el niño vomita y no está comiendo, pues, y ve un plazo de 3 a 6 horas y ve que esto persiste y ya le comienzan a salir ronchitas en la cara, o tiene prurito, que es el picor, mejor es acudir a un médico que lo revise, porque a veces automedicarse complica. ¿No? Puede, claro, automedicarse complica porque a veces no se sabe qué es en realidad exactamente, si es una toxina, si es una bacteria o si es producto de una descomposición o es una alergia a algún componente en lo que ha comido, porque a veces no solo comen pescados, arroz con mariscos, sino, y hay tantos componentes ahí que no sabemos. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo identificar aquella cosa riquísima que comimos y que de pronto nos está haciendo daño? Nosotros vamos a regresar porque a mí me interesa mucho hablar sobre lavado de manos, ¿no? Yo siempre veo en las películas y cuando uno ha visto una intervención de algún familiar, cómo los cirujanos se lavan las manos, cómo se preservan, haciendo un paralelo, cómo las mamás debemos también cuidar a nuestros hijos en cuanto a la alimentación. Y me parece muy importante que usted nos diga por qué es todo este procedimiento que los médicos hacen para hacer una cirugía, y no solamente él, sino todo el cuerpo, todo esterilizado, todo como de primer uso, y por qué deberíamos replicar eso en nuestras cocinas. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La Primera Infancia Primero nació con un solo objetivo: el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Hay un tema que es muy importante y lo dejamos en el aire sobre la lavada de manos, que es fundamental en todas las
recomendaciones que uno ve de las diferentes instituciones que se dedican a la salud, la recomendación, inclusive acá en nuestro país hemos tenido una serie de campañas relacionadas con el lavado de manos. Es obvio que cuando vemos a un cirujano entrar a este centro totalmente escéptico, ellos se lavan en una forma cuidadosa, meticulosa las manos. ¿Por qué es esa meticulosidad? Bueno, como estábamos comentando, la mano es el medio por el cual transportamos los microorganismos y hacemos posible la contaminación, ¿no? En el acto quirúrgico, que es parte del acto quirúrgico al inicio, el lavado de manos implica alrededor de 15 a 20 minutos y son con sustancias asépticas especiales, jabones especiales, incluso tienen escobillas donde se van a lavar, pues, comenzando de la muñeca, todas las áreas y por ese tiempo que les mencioné, ¿no? ¿Y por qué? Porque así estamos eliminando, pues, todas las bacterias que podemos nosotros traer, ¿no? Puede ser de la calle, del bus, del auto, del trabajo. Siempre estamos tocando cosas, ¿no? Entonces, al hacer el lavado de manos estamos eliminando la mayoría no todo, siempre va a haber algo, porque también nosotros en la piel también hay microorganismos que son saprófitos, que son ahí, que viven ahí, que nos ayudan a ciertas funciones de la piel, pero sobre todo los patógenos, ¿no? Los patógenos los que van a causar las infecciones, las intoxicaciones, ¿no? Y es muy importante. Generalmente a veces siempre se ha probado que esta parte hipotenar, que nosotros lo llamamos de aquí, a veces no la lavamos bien. Nos lavamos a veces la parte del dedo pulgar, a veces lo obviamos, ¿no? Entonces la idea es lavarse de la muñeca para ahí y enjuagarse. Bueno, en los quirúrgicos se enjuagan así, ¿no? Que el caño, el chorro de agua y chorrea ahí al final, para que no, por gravedad, no contaminemos de nuevo al lavar, ¿no? Y es muy importante porque así estamos haciendo unas primeras medidas y con lo cual se ha disminuido un montón de enfermedades infecciosas, ¿no? Eso ya ¿Por qué debemos seguir ese ejemplo en nuestras cocinas? Porque así estamos limitando la transmisión de focos infecciosos, ¿no? Y de contaminación al momento de, sobre todo las personas encargadas de manipular y preparar alimentos, ¿no? Incluso al momento pues, se recomienda al momento de preparar carnes, ya sea de res, pavita, cualquier carne cruda, y hay que lavarnos las manos antes de cualquier preparación, incluso al manipular también hay que lavarnos después, porque a veces manipulamos otras cosas, ¿no? Puede ser harinas, puede ser pues, papa, arroz, otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces cuando estamos en contacto con las carnes, antes y después también hay que lavarse las manos. Porque si no generaríamos algún tipo de infección. Estamos transmitiendo. Generalmente las carnes están asociadas pues, con salmonelas y esas cosas, ¿no? Estafilococos, que puede estar contaminado. ¿Qué tan graves son esos problemas, especialmente en nuestros niños más pequeños? La salmonela, los estafilococos, que generalmente están incluidas dentro de las bacterias que por sus toxinas y ellas mismas pueden causar infecciones gastrointestinales. Bueno, son diarreas, vómitos, lo que estábamos comentando. ¿Qué es lo más común que les da, pero que hay que tener mucho cuidado? Las diarreas, ¿no? Sí. Diarreas y vómitos. Y eso puede a la larga llevar a una deshidratación y, como conversamos, puede agravarse, ¿no? Antes de ver un video de cómo lavar las manos, que nosotros lo preparamos a un tiempo atrás, mucha gente siempre pregunta qué son los electrolitos, o sea, ¿por qué tenemos que tener tanto cuidado? ¿Por qué los médicos siempre mencionan y a veces nos da hasta pena preguntarle al doctor, ¿y eso qué significa? Porque no queremos parecer tontos, ¿no? Pero sin embargo es un tema muy importante para que nosotros saber qué significa eso. Ya, los electrolitos son unos componentes nosotros lo llamamos del suero, ¿no? Que es un componente también de la sangre. Dentro de los principales tenemos el sodio, potasio, que son dos de los electrolitos más importantes del organismo. Hay otros, ¿no? Que son cloro, fósforo. Pero en cuanto a la diarrea, lo que se pierde más y se hace un balance es entre esos dos elementos, generalmente, ¿no? Entre el sodio y el potasio. Mientras más perdemos sodio, tenemos síntomas, que son pues, más vómitos, más letargo, incluso problemas a nivel de astenia, dolores musculares, ¿no? Y si seguimos perdiendo el sodio, incluso vamos a tener más sensación de vomitar, y eso va a impedir que nos hidratemos. Lo que sucede pues cuando también hay insolación, ¿no? Claro. Y el otro es el potasio, que también se pierde por las heces.
Se pierde por las heces dependiendo del tipo de bacteria y eso va a hacer también que haya distensión del abdomen, mayor calambres, incluso puede alterar el ritmo cardíaco cuando ya es severo, ¿no? Entonces son componentes importantes del suero y es fácil de reponerlo, ¿no? Claro. Ya sea por vía oral si hay la posibilidad, ya, pero si vemos que el niño no tolera la vía oral, ya tendríamos que usar la vía endovenosa, claro, y ya sería un tratamiento. Y eso es básico, porque si no se complica y se complica rápidamente, ¿no? Cuando hay pérdida de líquidos abundantes, la salud se va a afectar muy gravemente y rápidamente, sobre todo en menores, en niños. Sí, eso hay que tener mucho cuidado y ahora veamos nuestro video relacionado con el lavado de manos donde Sandra nos enseña cómo hacerlo. Definitivamente lo más importante es primero lavarnos las manos y también limpiar el área de preparación, ¿no? La mesa y los utensilios que se van a utilizar. Entonces, en este caso, si es que tenemos un caño en casa, nos podemos lavar las manos en un caño normal. Y si es que no tiene un caño, podemos hacerlo también en una botella como lo vamos a hacer ahora. Entonces, podemos llenar en una jarra un poco de agua limpia y llenamos ahí un poco de agua, ¿no? Luego nos remangamos bien y nos mojamos las manos ahí. Luego cogemos un poco de jabón. ¿El jabón que tenga? Sí, el jabón que tenga, que puede ser en barra o en este caso hemos usado el líquido, y se frotan bien las manos y hasta el puño, ¿no? Hasta el antebrazo. Y se frotan bien los dedos y de repente pueden hacer así. O en caso que tengan de repente una escobilla como esto en casa, es muy importante también cepillarnos las uñas, porque en las uñas también se acumula un montón de bacterias y de mugre, ¿no? Del día a día. Entonces se pueden limpiar un poco las uñas. Y luego se enjuagan. Pero es importante también que se enjuaguen con agua limpia, ¿no? Donde nos hemos remojado anteriormente. Igual esta agua después la pueden utilizar para echarla a las plantas o algo, no necesitan desperdiciarla. Si tenemos una toalla, procurar que siempre sea una toalla que esté limpia o usarla solamente para el lavado de manos. O también puede ser con una toalla de papel. En realidad para muchas personas pues señalarán que es un poco exagerado. ¿Qué tan exagerado es la imitación de un cirujano en lavado de manos? Bueno, a propósito de eso, también no hay que olvidar que usan los alcohol gel, ¿no? A veces cuando muchos llevan su alcoholcito, ¿no? Que yo lo podía tomar como una medida de urgencia, ¿no? Que no tenemos el lugar para donde hacerse las manos, ¿no? Pero ya si las manos están francamente pues, sucias o ya determinadas, claro, entonces ahí sí se necesita pues su lavado. Y no, bueno, no imitar al tipo de un quirúrgico, pues son 20 minutos, ¿no? Con un lavado de... No, en realidad es un paralelo, porque obviamente no vamos a estar 30 minutos ahí lavándonos las manos. La técnica sí es la adecuada, técnica, eso hay que imitarlo, ¿no? El tiempo podría ser por menos tiempo, ¿no? Sí, el factor tiempo quizás sean unos 5 minutos, ¿no? Sí, cierto. Sí. También tenemos que hacer lo mismo con nuestros niños cuando ellos empiezan a comer, y muchos de ellos cuando son pequeñitos, pues comen con la mano, ¿no? Sí. Bueno, eso sí, pues lo del cuidado del niño, porque es una etapa donde ellos se llevan todo a la boca, porque es una etapa de su desarrollo psicomotor que nosotros lo llamamos, ¿no? No solo es la limpieza, el cuidado, sino también hay accidentes. Siempre se llevan cosas a la boca que no deben, ¿no? Estoy hablando pues de objetos pequeños, ¿no? O incluso hay juguetes prohibidos, de acuerdo a cada edad. Tienes que tener el menor manipular ciertos juguetes porque todos se lo llevan a la boca y pues hay accidentes, ¿no? Y lo de la mano, lo de la limpieza, sí, pues hay que, con mucha paciencia y amor, hay que estar con el menor y cuidarlo, ¿no? Es cuestión de cuidarlo y enseñarlo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasaría si tenemos un problema de infección? Porque de verdad yo tengo un tema fijo con las infecciones, especialmente cuando son pequeños, porque la deshidratación en ellos es muy rápida, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes por la alimentación en los menores? Con los más chiquititos. En los menores lo que vamos a encontrar nosotros es niños con cuadros diarreicos y vómitos. Si a esto se asocia o se une la fiebre, estamos hablando casi en
en gran medida que es un proceso infeccioso. Entonces, si nosotros vemos que un niño está con deposiciones líquidas y está vomitando más de 2 o 3 veces, ya eso es un cuadro típico de infección, intoxicación, y hay que examinarlo para ver en qué grado es la posibilidad de hidratarlo por vía oral o ya usar medicamentos o no. Claro, porque lo primero que la mami tiene que saber es que si el niño está con diarrea, que es deposiciones de consistencia pues líquidas o semilíquidas, incluso a veces nosotros le decimos si encuentran rasgos de mucosidad o sangre, eso necesita y amerita que lo revise un especialista, ¿no? Cierto. Sí, yo le agradezco mucho, doctor, de verdad, por haber estado con nosotros, porque nos ha clarificado mucho y sobre todo para tomar las previsiones del caso para evitar que cuando nuestros niños están enfermos, primero, ir al médico, no automedicarse, y segundo, la importancia del lavado de manos, porque genera problemas de salud bastante serios, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar. Tenemos un tema bastante importante con relación a este joven peruano que ha hecho un nuevo producto de unas galletas importantes para combatir la anemia. Así que si la podemos ver, ahí está. Él es Julio, el creador de las galletas Nutri-H, que combate la anemia. Bueno, como saben, es semifinalista en el concurso de History Channel y el tema es una idea para cambiar la historia 2019. Él se encuentra en esta lista importante representando al Perú y a América Latina. Lo novedoso del producto, que ha sido elaborado por el ingeniero peruano, es que él se puede vencer a la anemia con tan solo 30 días. Eso es muy importante, porque hay que evitar este gran problema. Y lógicamente hay que ayudarlo. Nosotros somos peruanos, hay que ayudarlo para que pueda ganar, porque depende de la votación nuestra para que él pueda tener el merecido reconocimiento por este producto que ha creado. Bueno, esto ha sido todo por hoy para nosotros. Los invitamos a que mañana en Diálogo Abierto, a partir de las 4 de la tarde, estará con ustedes el invitado especial Leonard Llanes, representante senior para América Latina de la Fundación Bernard Van Leer, y con él van a tratar temas importantes relacionados con la primera infancia. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.